Bien, continuamos ahora con los tumores correspondientes a la parte inferior del tracto digestivo, como el recto, el anito, el hígado, el apéndice y demás. Bien, ahora, respecto a los tumores malignos del recto, a los cánceres del recto, el recto es la parte más distal del colon, así que los cánceres del recto se van a comportar tanto como muy similares a los del colon. ¿Ok? El tumor benigno más frecuente, el tumor benigno más frecuente del recto vienen a ser los pólipos. ¿Ok? Los pólipos. Ahora, dentro de los cánceres, los tumores malignos, el tipo más frecuente es el adenocarcinoma, igual que en el cáncer de colon. Ahora, ¿qué tenemos que recordar de los cánceres, de los adenocarcinomas del recto? Algunas características. Una de ellas tiene que ver con la forma de metástasis, de diseminación. La metástasis, la diseminación de los cánceres de la parte superior del recto tienden a ser metástasis hepáticas. ¿Por qué? Porque la parte superior del recto, no olviden, este es el recto, la parte superior del recto hace tanto irrigación como drenaje venoso a la mesentérica inferior y eso va a la vena porta. En cambio, las partes más inferiores hacen drenaje venoso a la vena pudenda interna. La vena pudenda hace drenaje a las venas ilíacas y esto a la vena cava. Entonces, la parte superior va a la vena porta y la parte inferior va a la vena cava. Por eso las metástasis de la parte superior del colon, perdón, del recto, hacen metástasis hepáticas. Y los cánceres de la parte inferior del recto suelen hacer metástasis extrahepáticas. ¿Ok? Listo, superior hepáticas y las partes inferiores extrahepáticas, como al pulmón, por ejemplo, porque se van primero a la vía cava. El tratamiento del cáncer de recto es quirúrgico. Sin embargo, se suele describir en el recto una quimioterapia neoadyuvante. Significa que hasta ahora todos los cánceres que hemos estado indicando del estómago, del colon, del esófago, todos implican cirugía, ¿verdad? Resección del cáncer, resección del tumor. Y la quimioterapia solía ser coadyuvante. En el caso del recto, la quimioterapia es neoadyuvante, es decir, la quimioterapia se da antes de la cirugía para reducir el tamaño del tumor. Y luego viene ya el tratamiento quirúrgico. Y también difiere, en la parte superior difiere de la parte inferior. Los tumores del recto superior, la parte superior del recto, usualmente se hacen resecciones por vía abdominal. Se entra por el abdomen y se reseca y bueno, se ve si se anastomosa, si colostomía, ya se verá dependiendo de la situación. Pero en cambio los cánceres que están en la parte más distal del recto, incluyendo el anito, la cirugía tiene que ser por ambos lados, por vía abdominal y por vía perineal. Eso se llama resección abdominoperineal. Entonces, los cánceres del recto superior usualmente son resecciones anteriores o resecciones abdominales. En cambio, la parte inferior son resecciones abdominoperineales. Bien, una cirugía que se ha abordado por arriba y por abajo. Bien, respecto a los cánceres del anito. En el ano, el cáncer más frecuente es el carcinoma epidermoide o carcinoma de células escamosas. Viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? O muy parecido al menos. Entonces, ¿qué características tienen los cánceres de anito? Usualmente son, dentro de los factores de riesgo que tenemos que recordar acá, está el virus del papiloma humano, usualmente asociado a conductas sexuales, ¿verdad? Sobre todo de varones homosexuales. Pero bueno, todavía sigue siendo el grupo de mayor frecuencia, de más riesgo. El tratamiento del cáncer de anito aquí sí tiene una diferencia bastante marcada. Hasta ahora todo ha sido quirúrgico, incluyendo el recto. El cáncer de anito, el tratamiento de elección es radioterapia más quimioterapia, ambos combinados. Solamente ante el fracaso de la radio y quimioterapia, el tratamiento viene a ser cirugía. Y la cirugía, si fuera necesaria, es una resección abdominoperineal, igual que la parte distal del recto. Entonces, tratamiento de elección de los cánceres de anito, radioterapia y quimioterapia. Bien, la cirugía está indicada solamente ante el fracaso de este esquema médico. Listo, eso con los cánceres de anito. En el caso del hígado, vamos al hígado. A ver, con el hígado hay algunas cositas que tenemos que conversar. En primer lugar, los tumores benignos más frecuentes del hígado, lo estoy escribiendo ahí en el texto, vienen a ser los quistes
y luego los hemangiomas. Los hemangiomas, quistes y hemangiomas. Ahora, si les vienen las dos claves, tanto quistes como hemangiomas, debemos marcar quistes, ¿ya? Porque sí hay series que describen que los hemangiomas son los más frecuentes, pero ya esto se ha preguntado más de una vez y hay que tenerlo bien claro. Si les ponen los dos de clave, marquemos quiste, a menos que la pregunta sea cuál es el tumor benigno sólido más frecuente. Si nos preguntan por un tumor sólido, no vamos a marcar quiste, ¿no? Ahí sí, caballero, tenemos que marcar hemangioma. Entonces, quistes y hemangiomas, ya para tenerlo claro. Ahora, los tumores malignos más frecuentes corresponden a las metástasis. Las metástasis son el 90% de los cánceres que están en el hígado, mientras el 10% corresponden a los tumores primarios, a los que se originan, a los que nacen en el hígado. ¿Bien? Bien, nos interesan sobre todo los primarios ahorita. Los tumores primarios del hígado pueden ser de dos tipos. Haciendo un esquema muy práctico respecto a al hígado, vamos a representarlo así ya, el hígado es su vía biliar intrahepática, ¿no? Los tumores primarios del hígado pueden nacer en los hepatocitos, como estamos viendo ahí, en las células del parénquima hepático, o pueden nacer en las células, en el epitelio del conducto biliar. Si los cánceres nacen en las células, en los hepatocitos, ¿cómo se va a llamar? Carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma. Pero si el cáncer nace en la vía biliar, sería un colangiocarcinoma. ¿Sí? ¿Cuál predomina? ¿Los de los hepatocitos o los de la vía biliar? Predominan los de los hepatocitos lejos. Por eso el cáncer primario más frecuente de hígado viene a ser el hepatocarcinoma o, en todo caso, carcinoma hepatocelular. Bien, los factores de riesgo más importantes que tiene el cáncer de hígado corresponden a las infecciones virales, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, el alcoholismo crónico y en general todo aquello que genere cirrosis. Bien, la clínica, más allá de la clínica, en el diagnóstico es útil un marcador muy importante en esta zona. ¿Cuál es el marcador para cáncer de hígado? Alfa-fetoproteína. Bien, y el tratamiento, aquí tienen que tener claro que el tratamiento es principalmente quirúrgico. O sea, si queremos tener opción curativa, debe resecarse el tumor o hacer un trasplante. Porque las otras opciones, como, lo voy a poner abajo, inyecciones percutáneas de etanol, PEI, termoablación por radiofrecuencia, la embolización, etcétera, todos ellos son tratamientos paliativos con poca tasa de curación. Los que pueden curar realmente son las cirugías. Ahora, hay dos tipos de cirugía acá: la resección del tumor o el trasplante hepático. O se reseca o se genera un trasplante de hígado. ¿Cuándo se hace resección del tumor? Para hacer resección del tumor, el paciente tiene que tener tumores chiquitos, usualmente menos de 3 a 5 centímetros, ¿ya? Y tiene que ser único. En cambio, el trasplante se hace cuando son múltiples, también pequeños, pero que sean múltiples. Entonces, máximo 3 incluso se suele describir. Tumores pequeños y únicos, resección del tumor. Tumores múltiples, trasplante hepático. Bien, por supuesto que en ambos casos, para hacer un trasplante o una cirugía, el paciente tiene que estar en muy buenas condiciones médicas, ¿cierto? Sin complicaciones. Bien, esos detallitos respecto al hígado. El cáncer de apéndice. Para empezar, el tumor benigno más frecuente del apéndice, le voy a poner debajo del título, el subtítulo, tumor benigno más frecuente corresponde al mucocele apendicular. ¿Listo? Y de los cánceres, en primer lugar está el tumor carcinoide y en segundo lugar el adenocarcinoma. Está resaltado el tumor carcinoide, que es el que más preguntan, y bueno, porque además es el primer lugar de los cánceres de apéndice. A ver, ¿qué características? El tumor carcinoide es un cáncer de muy lenta evolución. Lento para evolucionar. ¿Ya? Genera el síndrome carcinoide. Y el síndrome carcinoide se manifiesta de dos maneras. El síndrome, bueno, más que dos maneras, en una fase temprana, presenta principalmente rubor, eritema facial. Y en su fase tardía presenta síntomas más sistémicos como taquicardias, dolor abdominal, fallas cardíacas, etc. Lo más común es lo que aparece al inicio.
el rubor. ¿Y por qué ocurre este síndrome carcinoide? Por secreción de serotonina, por liberación abundante de serotonina. ¿Ok? Cuando se sospecha, porque el paciente está rojo en la cara, en el tórax, sospechan de sobreliberación de serotonina, tenemos que hacer dosaje en orina. ¿De qué cosa? Del 5-hidroxiindolacético en la orina. 5-hidroxiindolacético, que es un metabolito de la serotonina. Si esto se encuentra en abundante cantidad en la orina es porque el paciente está haciendo un síndrome carcinoide probablemente. Debe biopsiarse. El tratamiento es quirúrgico. Entonces, si es que el tumor es pequeñito, menos de 2 centímetros, y no tiene complicaciones, no complicado, que hay que hacer apendicectomía. Es decir, voy a borrar ya esto, ¿eh? Vamos a borrar esto. Ya está ahí nomás. Estábamos hablando del apéndice, ahí está el ciego, el oso apéndice, la válvula ileocecal, ya está. Con su mesenterio que lo irriga. Si el tumor es chiquito, dice no complicaciones porque no invade la base, no invade ganglios, no invade el mesenterio, nada, apendicectomía y punto. Pero si el tumor es más grande y está invadiendo la base apendicular, el mesenterio, ganglios o demás, ese azulito, cuando ya es muy grande, carcinoide, tiene que hacerse hemicolectomía derecha, sacar la mitad del colon del lado derecho. Entonces, por eso dice acá, menos de 2 centímetros, sin complicaciones. No complicado, apendicectomía. Si tiene más de 2 centímetros y tiene algún tipo de complicación, invasión de la base, etc., hemicolectomía del lado derecho. Se saca la mitad del colon derecho. ¿Ok? Listo, esto con este primer grupo de tumores. De cánceres. Vamos ahora a, ya como parte final de este tema de neoplasias, vamos a revisar algunos cánceres de la zona biliopancreática. Sobre todo estos tres grupos, los cánceres de vesícula, los colangiocarcinomas, los cánceres de páncreas. Bien, a ver, enfoquémonos primero en la figura que está ahí arriba. Voy a hacer algunos punteaditos. Los cánceres de vesícula prácticamente son una palabra, litiasis. Está dibujado ahí no por gusto las piedritas en la vesícula y estas piedritas tienden a generar, a ser el principal factor de riesgo para desarrollar cánceres en esta zona. Y justo estoy dibujando el cáncer en la zona de la vesícula donde más suele aparecer, que es el fondo de la vesícula. Luego, los cánceres, los colangiocarcinomas, los de la vía biliar, se ubican con más frecuencia acá, en la confluencia de los conductos hepáticos izquierdo y derecho. Eso corresponde justamente al tumor de Klatskin, ¿cierto? Que es un cáncer, es un colangiocarcinoma. Y los de páncreas más frecuentes corresponden a los que se encuentran en la cabeza. ¿Ok? Entonces, los cánceres están acá en la cabeza, la mayoría de ellos. Entonces, si tenemos bien claro dónde se ubican los cánceres, los tumores, en sus formas más frecuentes, pues debemos tener en cuenta también que los tumores, los cánceres de esta zona se comportan casi de la misma manera. Todos tienen cierto grado de ictericia, obstructiva, todos tienen cierto grado de dolor, ya sea cólico o obstructivo o lo que fuere, o inflamatorio. Todos tienen baja de peso, como todo cáncer. O sea, la sintomatología es muy similar para ellos. Pero ustedes podrían, por ejemplo, sacar algunas conclusiones, según por la frecuencia de presentación. Por ejemplo, el cáncer que está acá en la vesícula, en el fondo vesicular, ¿ustedes creen que va a ser ictericia precoz? No, ¿verdad? Porque está un poco alejado de la vía biliar. Ahora, si están bien pegados, eso puede ser. Estos cánceres hacen ictericia, pero cuando están muy grandes o en fases muy avanzadas. Por otro lado, un colangiocarcinoma o un cáncer de cabeza de páncreas por la obstrucción de la vía biliar sí pueden hacer ictericia y dolor precoz. ¿Cuál de estos cánceres tiene más posibilidad de dilatar la vesícula? Este tumor de acá, ¿dilatará la vesícula? Difícil, ¿verdad? Porque no suele comprimir el cístico, salvo que sea muy grande. En cambio, un cáncer de cabeza de páncreas, no, ese sí, por la obstrucción distal, puede generar una dilatación de la vesícula. ¿Cómo se llama eso? Cuando se dilata la vesícula y se puede palpar, signo de Courvoisier-Terrier. ¿Ok? Listo, entonces,
más allá de memorizar la clínica, simplemente memorícense la imagen y la clínica va a salir más o menos bastante lógica si tienen claro dónde se ubica cada uno de ellos. Empezamos entonces recordando algunos datos sobre los cánceres de vesícula. Para empezar, los tumores benignos más frecuentes de la vesícula corresponden a los pólipos. ¿Ok? Listo. Hablando ya de los cánceres, la localización más frecuente en vesícula corresponde al fondo vesicular, donde hemos pintado en la vesícula ahí de azulito, ¿no? El tipo más frecuente sigue siendo adenocarcinoma porque el epitelio es un epitelio cilíndrico glandular. La causa más frecuente o factor de riesgo más asociado al cáncer de vesícula corresponde a la litiasis vesicular, las piedras. ¿Qué piedras son las que, y cuándo aumenta el riesgo más de lo normal? Cuando las piedras son grandes, más de 3 centímetros, cuando además está asociado a pólipos mayores a 1 centímetro. El estómago era más de 2 centímetros, ¿verdad? Cálculos grandes asociado a pólipos, cuando hay vesícula en porcelana, vesícula escleroatrófica, etc. Son situaciones en las que puede aumentar el riesgo incluso. No olviden que estos cánceres, lo voy a poner en localización ya por el espacio, son más frecuentes en las mujeres. Hasta ahorita, todos los cánceres que hemos visto en la lámina anterior, los que hemos visto ahorita en el recto, ano, hígado, apéndice, todos ellos son más frecuentes en los varones. Pero este de acá, el de vesícula, sobre todo por su asociación con la litiasis, es más común en las mujeres. La clínica se basa principalmente en el dolor a la palpación y una masa en el fondo vesicular. Como ven, la ictericia suele ser relativamente tardía, ¿ya? De aparición posterior. El estudio de elección, la ecografía, casi todas las ecografías deberían detectar estas masas desde el inicio. Finalmente siempre tienen que ser biopsiadas y la mayoría de veces suelen ser biopsias excisionales, ¿no? O sea, se extirpa la vesícula y ya con la vesícula extirpada se suele hacer la biopsia y demás. Bien, no tiene gran dato esta del estudio y el tratamiento, siempre que no haya invasión y que el cáncer esté en el fondo, ahí donde estamos viendo con la flechita, ¿no es cierto? Una colecistectomía debería ser curativo. Por supuesto, con sus demás esquemas coadyuvantes y demás. Bien, una colecistectomía. Vamos a los cánceres de la vía biliar. Si hablamos de vía biliar, estamos hablando de colangio. Los cánceres, por eso estamos hablando de los colangiocarcinomas. ¿Ok? Los colangiocarcinomas, que son cánceres de la vía biliar, pueden ser de diferentes tipos. Un rato voy a usar la imagen de arriba, luego voy a borrar. La vía biliar puede ser una vía biliar intrahepática, la que está dentro del hígado. Puede ser una vía biliar extrahepática, que es la que está fuera del hígado. Predominan más los cánceres en la zona extrahepática. Ahora, a nivel incluso extrahepático, los cánceres pueden ser proximales si están por encima del cístico o pueden ser distales si están por fuera del cístico, por debajo del cístico. ¿Cuál es el grupo de cánceres que más predomina? Justamente son estos cánceres extrahepáticos proximales, los que están por fuera pero muy cerca del hígado. Les pueden llamar también cánceres o carcinomas perihiliares, porque están cercanos al hilio hepático, ¿no? Forman parte del hilio hepático incluso. Esos cánceres, solo esos perihiliares, esos proximales, son justamente los que clasifica Bismuth. ¿Okay? La clasificación de Bismuth es solamente para los cánceres de esta zona. Y el Bismuth más frecuente corresponde al Bismuth 2, estoy en el cuadro ya. Y es justamente ese el que corresponde al tumor de Klatskin. ¿Ya? ¿Dónde está Klatskin? En la bifurcación de los conductos hepáticos, izquierdo y derecho, ahí en la Y, ¿no? También son adenocarcinomas porque el epitelio de esta zona sigue siendo un epitelio cilíndrico. Los factores de riesgo. En todo el mundo se describe como principal factor de riesgo a la colangitis esclerosante primaria. Colangitis esclerosante primaria. En nuestro medio es muy frecuente las parasitosis. ¿Y qué parásito puede generar cáncer? Colangiocarcinoma, la fasciola. Pero si les vienen las dos claves, colangitis o fasciolasis, de hecho la colangitis esclerosante primaria suele ser una de sus principales asociaciones. Otras asociaciones pueden ser el quiste de colédoco,
La colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa, a pesar de ser colon, está relacionado a los colangiocarcinomas también. ¿Ya? Listo. Clínicamente ese cáncer sí tiene que hacer ictericia, pues por su localización, ¿no? Ictericia obstructiva, dolor tipo cólico, como si estuviera una piedra atorada ahí. Los estudios de elección, el estudio de elección es la colangioresonancia, pero sobre todo para tumores proximales, porque están bastante arriba, porque la CEPRE, el estudio endoscópico también es útil, pero CEPRE se prefiere para lugares más distales. O sea, si ustedes entran con su endoscopio por acá, tampoco es que van a entrar con su CEPRE hasta arriba al hígado, no podrían. El CEPRE es útil más o menos para tumores que están en esta zona del colédoco, ¿ya? Porque distales, porque si están muy proximales, tienen que ser colangioresonancia. Entonces, eso es lo que tenemos en el cuadrito. Colangioresonancia para los proximales y CEPRE para los distales, ¿ok? El tratamiento, pues hay que resecar la vía biliar, sacar toda la vía biliar y hacer una derivación bilio-digestiva, ¿no? Lo poco que queda de vía biliar hay que llevarlo al yeyuno, que es la principal derivación que se hace. Bien, en el páncreas los cánceres más frecuentes corresponden a los cánceres de la cabeza del páncreas. Corresponden prácticamente al 70% o más de todos los cánceres. El resto está en el cuello, cuerpo, cola, etc., ¿no? Bastante agrupados, el resto el 30%. Bien, ¿se acuerdan que en el hígado hace un rato decíamos que los cánceres podían estar en el parénquima o en la vía biliar? Predominaban el parénquima. Pues algo parecido pasa con el páncreas, ¿no? Al revés, ¿no? El páncreas al revés. Ya, algo parecido pasa con el páncreas. El páncreas también tiene un conducto y un parénquima. A diferencia del hígado, los cánceres más frecuentes del páncreas están en el conducto pancreático. Y como es un epitelio cilíndrico, es un adenocarcinoma. Por eso el cáncer más frecuente del páncreas es el adenocarcinoma ductal, porque es de los conductos pancreáticos. Está muy asociado al alcoholismo crónico, a las pancreatitis crónicas, a los pseudoquistes pancreáticos, etc. Este sí tiene triada: baja de peso, ictericia y dolor. La triada del cáncer de páncreas, baja de peso, ictericia y dolor, esos tres son triada clásica, pero solamente aplican para los cánceres de cabeza. Porque si un cáncer está en la cola del páncreas, ¿hará ictericia? Poco probable, ¿verdad? El tumor tendría que ser muy grande, entonces muy poco probable. Entonces, la ictericia y el dolor aparecen solamente cuando es de cabeza, y eso cuando son grandes. Lo más precoz de todo suele ser la baja de peso. La baja de peso suele ser el hallazgo, la característica clínica más precoz de todos, ¿ya? Y no olviden que, aunque no es parte de la triada, el cáncer de cabeza de páncreas, por el cuadro obstructivo de la vía biliar que realiza, puede dilatar la vesícula, y eso se llama signo de Courvoisier Terrier, ¿no? El estudio de elección, una ecoendoscopía, les permite tomar una muy buena imagen del cáncer. Él tiene marcador, el CA19.9 es súper útil para esta zona, sobre todo y casi de elección para cáncer de cabeza de páncreas. El tratamiento idealmente es la cirugía de Whipple. Whipple, ¿cuál es su desagregado? ¿De qué consiste? Es una duodeno-pancreatectomía cefálica. Se extirpa duodeno y todo el duodeno y la cabeza del páncreas, ¿no? Y luego se reconstruye. Eso se hace, al ser una cirugía tan agresiva, se hace solamente si el paciente puede ser curado. Si no lo pueden curar, no se intenta. Y el tratamiento paliativo corresponde a las derivaciones biliodigestivas, y así es que no lo pueden curar. Muy bien, entonces esto como información respecto a los cánceres del tracto digestivo, y con eso estamos terminando todos los videos correspondientes al curso de cirugía. Datos adicionales que por ahí se nos haya quedado al aire y que sean menos trascendentes quizá para los exámenes, lo vamos a revisar en la etapa de banqueo. ¿Okay? Muy bien, chicos, chicas, muchas gracias. Nos vamos a ver en el siguiente curso.